Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa La Terraza. Hoy tenemos un espectacular tema, pero antes que nada, mi nombre es Brenda Carranza, soy coach de vida y de negocios y tengo aquí un hombre espectacular a mi lado. ¿Cómo estás, mi Gus? Hola, hola. Hola a todas y a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, Brenda. Feliz otra vez de estar iniciando este tercer episodio. Siempre lleno de emoción, haciendo posible estos espacios para que todos podamos estar conectados y de alguna manera informándonos, compartiendo. Así que bienvenidos los que nos oyen por Spotify, los que nos ven por YouTube o que solo nos escuchan también por Facebook también. Y entonces compartan esta liga, compartan este programa y si les gusta, recomiéndenos. Y sin duda, hoy es un gran tema, Brenda. Ya hablábamos la vez pasada de esto y empezamos con un poquito por ahí a visibilizar, pero siempre nos causa un poquito así de escozor, ¿no? Fíjate que he tenido mucha gente que nos ha escrito, que nos ha dado un ramillete inmenso de extraordinarios temas. Y aquí en la terraza vas a encontrar especialistas, porque parte de la nueva modalidad es convivir, disfrutar, pero sobre todo aprender. Y precisamente en el programa anterior estuvimos hablando un poco de ese famoso tema tabú, la sexualidad, y de cómo podemos manejar este tipo de temas en la parte de infantiles y adolescentes. Y el tema de hoy tiene que ver con esto. Tenemos una invitada muy especial, háblanos de ella, amigos. Sí, y fíjate que, digo, antes de entrar con esta gran invitada, que sin duda lo que tú dices suma mucho el que sean especialistas, que siempre que nos acerquemos con un tema relacionado a la sexualidad, yo siempre invitaría a todos ustedes que con la persona que vayan se aseguren que tenga una cédula profesional como tal, porque es muy importante que cuando se habla de sexualidad sepamos que es gente que está certificada por la Secretaría de Educación Pública aquí en México o cualquier otro título que pudiera tener si es que ha estudiado en una escuela en el extranjero, pero es importante que sepan que tenga una profesión como tal, porque lamentablemente a veces hay pseudosexólogos o que por haber tomado un taller creen tener todo el conocimiento y entonces explican desde su vivencia personal. Y aquí es donde entran estos especialistas, porque justo en consulta vemos muchos temas, Bren, sobre, oye, ¿desde qué edad debo de hablar con mis hijos o con mi sobrino, con mi hermanito? Si me pregunta, ¿qué debo de saber yo como mayor o como adulto para poder compartir? ¿Por qué debo de saber? ¿En dónde puedo consultar? Y entonces se nos viene esta, como vamos a decir, esta bola de nieve y a veces no sabemos cómo. Vayan con un especialista. Y el día de hoy, bien lo dices tú, el día de hoy tenemos una persona que la verdad yo le admiro mucho, la admiro mucho, Ana Martínez. Ella es sexóloga por el Instituto Mexicano de Sexología, es educadora sexual infantil por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, tiene una especialidad en estudios de la mujer por el Colegio Mexicano, el Colmex, y además es la coordinadora de las maestrías de sexología del IMESEX en Monterrey. Es directora de Creciendo Juntos y Seguros, empresa que se dedica a la educación de la sexualidad infantil y a la prevención del abuso sexual infantil. Además, es licenciada en Letras Españolas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene estudios de maestrías en Humanidades por la Universidad de Monterrey. Es cofundadora de Punto Gama, un espacio educativo y terapéutico de la sexualidad. Además, comprometida con la educación de la sexualidad desde una perspectiva integral, ética y respetando los valores y creencias de cada individuo, y que actualmente lleva sus cursos de sexoterapias, talleres y asesorías de manera virtual y presencial desde su consulta. Con ustedes, de verdad, estoy feliz de que podamos tener en este espacio a esta gran persona, a ella, una gran mujer, Ana Martínez. Adelante, Ana. Qué bonito recibimiento, Gus. Brenda, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Qué feliz que estés aquí, de verdad. No sabes, es un honor para nosotros que nos acompañes hoy. Claro, y Muchísimas sobre gracias. todo, Ana, bienvenida, porque fíjate que al final los temas que tienen que ver con la parte de sexualidad,
que no tiene nada que ver específicamente con una actividad, sino todo lo que conlleva. La gente no está acostumbrada a hablar del tema, para empezar. Pero de verdad, gracias, porque aquí, Gustavo, ahora en la terraza tenemos invitados de calidad y no es cualquier cosa. Así es que bienvenida y pues adelante. Pues Oye, muchas gracias y sigo. Adelante, Ana. Muchas gracias. Como dices, es un tabú hablar de sexualidad y hay una creencia que los niños son seres asexuados, que no existe sexualidad en la infancia, pero realmente nacimos como seres sexuados y morimos como seres sexuados. Y hay esa idea que nada más a partir de la pubertad y hasta cuando termina la parte reproductiva de las mujeres y de los hombres, existe sexualidad. Y nos olvidamos de estas dos etapas previas y después de la parte reproductiva. Y es muy importante acompañar, en este caso yo me dedico a acompañar a la infancia y a los padres de familia en el tema de sexualidad. Okay. Y qué bonito esto que nos platicas y así como lo esquematizas porque siempre estamos como muy ligados a que la sexualidad solo es desde el punto de vista reproductivo, pero cuántas cosas, y ahorita que me abres un poco los ojos, a ver que abres desde el punto de vista educativo, ¿qué debo de saber como adulto? ¿Qué debe de saber mi hijo? ¿Hasta dónde debe de saber mi hijo o mi hija? O hasta dónde puede ser mi nieto, mi nieta, mi sobrino, mi sobrina, mi hermanito, mi hermanita. Tantos temas, ¿no? Que deben de saber y que debemos de estar todos educados. ¿Cómo es un abordaje, Ana? ¿O cómo nos comentarías a nosotros? ¿O cómo sería tu compartir desde cómo debemos de ir educando o educándonos? No sé cuál sería la palabra correcta. Mira, Gus, yo creo que un punto de inicio para todo adulto responsable de las infancias es hacer una revisión de nuestras creencias en la sexualidad. Si nosotros tenemos tabús, creencias falsas, creencias limitantes, vamos a transmitir esas ideas. Entonces, si yo creo que, por ejemplo, no sé, la sexualidad es mala, la voy a abordar con miedo. Y además creemos, o muchas veces está esta creencia, que hablar de sexualidad con los niños es hablar de relaciones sexuales. A mí me pasa mucho con los padres de familia que me dicen, ¿cómo? ¿Tú trabajas con niños a partir de los 4 años en sexualidad? ¿De qué les vas a hablar? Y justamente les digo, hablar de sexualidad es empezar a hablar de emociones, porque ¿cómo voy a transmitir si hay límites? Y estas creencias de el que se enoja pierde, de que los hombres no pueden sentir, de que las mujeres, el enojo está prohibido, ya está desde ahí una creencia falsa. Y para poder hablar de mi sexualidad, primero también tengo que identificar qué siento. Entonces, desde ahí empezamos a hablar de sexualidad. También está el tema de, que para mí, como les digo a los padres, este es el tema más sexual desde la perspectiva que tenemos los adultos que se va a tocar en un taller de sexualidad infantil y es, por ejemplo, hablar de nombrar correctamente las partes del cuerpo. Cómo se llaman los órganos sexuales femeninos y cómo se llaman los órganos sexuales masculinos. Y de ahí empezamos con que todo el cuerpo es privado, porque todo el cuerpo merece respeto. ¿Creen que las partes de los órganos sexuales son privadas? No, todo el cuerpo es privado y tengo derecho como niño, como niña a decir esto no me gusta y existen partes del cuerpo que son más privadas que otras y entonces yo les llamo nuestras partes íntimas y es lo que cubre el traje de baño. Entonces, desde ahí vamos construyendo. También hablamos que el cuerpo tiene ciertas alarmas que me permite identificar cuando yo me siento inseguro y entonces puedo poner límites. Entonces, si yo me siento inseguro y en una situación que puede ser ir educando desde, oye, me siento inseguro porque estaba en casa de un amigo y había un perro muy grande, entonces me sentí inseguro, pido ayuda a un adulto, eso nos puede ir
como herramienta a trabajar en la prevención del abuso sexual infantil. Dime. Yo quiero, perdón, interrumpirte un poquito, porque fíjate, me parece muy interesante, has tocado tres temas específicos de cómo sería el proceso. Creo que la fuente viene de generaciones. Sí, yo recuerdo que en mi generación pues no se hablaba de sexo, ¿no? O por ejemplo, tenías la menstruación y de repente, ¿qué pasó? Ya llegó, ¿qué es esto? ¿No? Y hasta dónde podemos crear con los adultos esa educación, esa forma de que vean las cosas con la normalidad que debe de ser para que la información sea real. Porque al final los niños en este momento o los adolescentes están tan claros, simplemente es como el que se choquea o el que al final tiene el problema o el juicio es el adulto. Entonces, yo creo que desde ahí empieza esa parte para retomar, porque a mí me parece muy interesante, te digo, los pasos que estás dando, las maneras o los procesos, está increíble, siempre y cuando los adultos tengamos la claridad de cómo bajar esa información. Claro, es muy importante justamente lo que tú dices, Brenda. O sea, creemos que los niños no van a entender o que tienen una visión ya erotizada de los temas. Y la verdad es que podemos hablar de cualquier tema con los niños. Ejemplos, por ejemplo, en una ocasión iba yo en el carro con mi hijo y estaba un programa de radio que iban a hablar de disfunción eréctil. Entonces, nombran al sexólogo que iba a estar en el programa y había sido maestro mío en una de las especialidades. Dije, lo quiero escuchar. Y mi hijo pequeño tenía, no sé, 5 o 6 años y se escucha, mamá, que es una disfunción eréctil. Y entonces justamente fue decirle, ¿verdad que muchas veces despiertas y tu pene, tu parte íntima está dura? Y le dije, eso es una erección. Eso quiere decir que tu cuerpo está sano. Si un adulto no puede tener una erección, quiere decir que hay alguna parte de su cuerpo que habríamos que revisar. Fin de la conversación, se bajó. Pero así vamos tratando los temas. Pero sí hay un proceso de aprendizaje, escuchar qué me está pidiendo el niño. Y en este caso era muy directo. O sea, era una información del radio, pero si llega el niño con una información es, ¿en dónde lo escuchaste? ¿Qué quieres saber al respecto? Y entonces ya puedo ir descartando los conocimientos o las ideas o los tabús que yo tengo y poder dar una respuesta de acuerdo a la necesidad del niño o la niña y también de acuerdo a la edad del niño y la niña. Porque hay temas que no le voy a dar desde una perspectiva de adulto si el niño tiene 4 o 5 años, o la respuesta va a ser distinta si el niño tiene 10, 11 años. Entonces, de acuerdo a eso, voy a ir graduando la información. Es tan malo no dar información a los niños como dar información de más a los niños y a las niñas. No sé si con esto quede claro, Brenda. No, por supuesto, porque como te comento, al final quien tiene el juicio o la creencia o la certeza es el adulto, ¿no? Y como lo mencionaste tú y lo mencionó Gustavo en uno de los programas de escucha lo que se te está preguntando, ¿no? Entonces, como dices tú, puede ser tan sencillo y no nada más en temas con los hijos, en cualquiera, con el jefe, con la esposa, con el esposo, escucha lo que quieren decirte, no oigas lo que quieren decirte, porque ahí ya entra tu interpretación y ya el mensaje es diferente, ¿no? Claro, justamente. Escuchemos justamente para dar una respuesta a la necesidad del menor y no de lo que nosotros queremos dar. Porque a veces nos atropellamos en dar una respuesta. ¿Cómo vienen los niños? ¿De dónde vienen los niños? Y queremos ya toda una historia cuando nos está preguntando específicamente y para ello podemos hacer preguntas. ¿De dónde vienen? ¿Desde dónde? O sea, ¿cuál es tu duda? No, pues es que acaba de nacer un hermanito y a lo mejor de dónde venía era
de en dónde nació, y es en el hospital, en la casa, o sea, ver realmente qué está preguntando el niño, y eso también baja mucho la ansiedad de los adultos cuando escuchamos qué quieren saber. No le tengo que explicar todo, ahorita una relación sexual, un embarazo a un niño de 5 o 7 años. Exacto. Va a haber el momento. Te escucho, Ana, y me recuerda mucho a aquel profesor que tuvimos, Fernando Álvarez, ¿no? Que nos hacía como mucho este hincapié de escuchar y la importancia, y no sé, esto lo quería como conversar contigo y compartir, también escucharme yo como adulto, cómo me siento con la pregunta, ¿no? No Claro. sé, ¿qué recomendación, por ejemplo, en esto de cómo me siento yo como adulto? ¿Qué reviso? ¿Qué debo de hacer yo en ese momento? Yo lo que siempre recomiendo a los adultos responsables es revisa qué información recibiste y qué información es todavía válida para ti y qué quieres transmitir a la infancia. Por ejemplo, ¿qué te dijeron sobre, no sé, la diversidad sexual, por decir algo? Entonces, no, en mi casa era esta creencia que era negativa o ciertas personas tenían esta forma de relacionarse con los demás. ¿Sigues creyendo en eso? Actualiza tu información. ¿Sabías que no? Ahora pienso que todo el mundo tiene derecho a vivir su sexualidad plenamente. Creo que existe el respeto a los demás. Ok, y en base a esta nueva actualización, ¿qué quieres transmitir y cómo lo puedes hacer? Entonces, hay que filtrar porque a veces nos quedamos con información que recibimos desde niños y no hemos actualizado nuestras creencias. Fíjate, hay un punto importante de lo que estás diciendo, Ana. Por ejemplo, el tema de la masturbación. ¿Sí? Tú lo comentaste en un principio, todos nacemos y empezamos a experimentar emociones, tanto físicas como energéticas, ¿no? Por ejemplo, esa parte, ¿no? Al final es una sensación que el cuerpo empieza a experimentar, ¿no? El cosquilleo, la cuestión hormonal, toda esa parte que compone el cuerpo físico. Pero referente a lo que estás comentando tú, ¿qué idea tengo yo de la masturbación, no? No, pues fíjate que está mal, es una grosería, no se debe de hacer, no te toques, bla, bla, bla. Y así los de abuelos, al día de hoy, ¿sí? Creo que es muy delicado esa parte y me llama la atención que siempre comentas padres responsables. Para mí el concepto lo tengo muy claro, la responsabilidad de escuchar, de estar para el otro, de ser empático y no con las creencias o con la razón que tiene cada quien. Pero, por ejemplo, esa parte se me hace muy interesante, cómo podemos ir evolucionando de haber sido hijos a papás, a abuelos, y que siempre vas a tener un infante cerca, que seguramente te va a pedir explicación de las cosas que suceden, ¿no? Ese tema también nos lo escribieron mucho, cómo manejar el tema de las sensaciones y la masturbación en los adolescentes, ¿no? Si es bueno, si es malo, y cómo el papá se requiere preparar para esto. Mira, es bien importante, ese es el número uno de consulta para mí, es siempre mamás y padres que quieren saber qué hacer porque principalmente se masturba una niña, o sea, como que todavía es más permitido el placer en los hombres, pero las niñas no, entonces me hablan y hay esta parte de explicarles, son niñas a lo mejor menores de 6 años y les comento yo que muchas veces, por la anatomía del cuerpo, hay más roce con los órganos sexuales femeninos en alguna situación como el asientito del carro y entonces descubren que se siente placer. Pero este placer es un placer que no tiene en sí una connotación erótica como tal, sino es sentir rico como sentir cosquillitas que en la oreja, en la espalda y entonces lo siguen haciendo y al verlo los adultos responsables les genera mucha angustia. Entonces, lo primero es, quiero pararlo, porque yo adulto no puedo con esto. O sea, no es cómo lo está viviendo la niña. Yo adulto, mi hija está viviendo esto y toda esta connotación de la erotización del adulto.
que se la están poniendo a una menor de 3, 4 años y decirle, es parte de descubrir su cuerpo. Si ya hay momentos que si es muy frecuente y dejan de hacer actividades, si de plano no quieren salir a jugar, bueno, pues ya vamos viendo qué está pasando, pero de entrada están descubriendo, y si le dices eso, déjalo de hacerlo, pueden dejarlo de hacerlo. Incluso yo los invito a que pregunten, ¿por qué lo haces? Y muchas veces es porque siento rico. Y hasta ahí llega. Entonces se dan cuenta los papás de todo lo que ellos estaban pensando era más sus miedos que lo que estaba viviendo la menor. Y pareciera que te escucho en esto, Ana, y se me viene a la mente todos estos juicios que emitimos antes de tener toda esta información, todo este entrenamiento o toda esta formación que los padres la pueden recibir o cualquier otro adulto, pero que la cargamos de todas las emociones, toda la herencia que traemos también de tabús, de sesgo, de desinformación y de carga personal. Cuando en realidad todo esto es, y lo escucho y permíteme darle como este enfoque, desde un punto de vista biológico, psicológico, de acompañarles, de educarles, y creo que eso lo haces súper bien tú. O sea, te escucho y yo haz de cuenta que me meto como en esta plática y digo, qué rico es platicar con Ana. O sea, me vas llevando de la mano, Ana. Dime cómo es acompañar a los papás o educar a los niños. ¿Cómo es estos tipos de talleres que tú haces? ¿Cómo los vas manejando? Mira, para mí siempre es muy importante, si yo trabajo con niños, siempre voy a trabajar primero con los adultos responsables de esos niños o niñas, porque es un tema delicado. O sea, hablar de sexualidad es un tema que cuesta, delicado desde esta parte de las creencias de cada familia. Entonces, quiero que me conozcan, que sepan de qué voy a hablar, también decirles, oye, estos son los temas, cómo estar tranquilos, decir, oye, no tienes que saber todo, si no sabes, preguntas. Les digo, hoy en día traemos una enciclopedia en nuestro celular, también hay que revisar la fuente. Si te cuesta, practica hablar de sexualidad, oye, con la pareja, decir, oye, voy a tocar este tema y voy practicando, y si te equivocas, corriges. O sea, puede ser, oye, siempre te había dicho que tu parte íntima se llamaba ahí, cosita, pili, lo que sea, y ¿sabes qué? Acabo de aprender que el nombre correcto es vulva, es pene, y ya, no tiene que ser, eso se hace en la vida cotidiana, o sea, a la hora del baño, no tiene que ser una plática, o sea, voy a hablar de sexualidad. Se educa en la vida cotidiana, de gotita en gotita. Como les digo, ¿cuánto tiempo tardaron en educar a sus hijos que comieran bien, que se pusieron la servilleta en el regazo, que la cuchara va a la boca, no la boca a la cuchara? Se llevan muchos años y no esperen que eduquemos en la sexualidad en una plática y que en ese momento se resuelvan todas las dudas. Entonces, todo es gradual. Hay talleres para padres, talleres para adultos responsables. El otro día me preguntaba a alguien, ¿cuál es tu alumno mayor? Le dije, de educación como padres, era una pareja que él tenía 85 años y ella tenía pues arriba de 80 y era un tema de diversidad, y entonces siempre estamos en edad de seguir aprendiendo. El tema, pues que como digo, nacemos como seres sexuales y morimos, entonces siempre hay algo que aprender nuevo, algo que deconstruir, decir, esta creencia, esta información me está quedando anticuada y quiero pues estar más al día para acompañar a la infancia, a mis hijos, independientemente de la edad que ellos tengan. Oye, Ana, qué maravillosos temas, y de verdad que nos dejas siempre con este sabor de querer continuar más, pero me gustaría mucho que nos dijeras dónde podemos contactarte, dónde te pueden contactar, a dónde pueden localizarte, tus redes, tus contactos, porque creo que de aquí tenemos mucho que aprender todos. Bueno, me pueden encontrar como Creciendo Juntos y Seguros en Instagram y en Facebook. Esa es la página que doy de educación sexual infantil, porque muchas veces también me pueden conseguir como Ana Martínez, sexóloga, pero ya está dirigida en sexualidad en general.
Y ahí en Instagram y en Facebook también encuentran mi número telefónico. Yo me encuentro en Monterrey y el número es 8115-007323. Ana, sin duda, por favor, permítenos volver a tener otro contacto contigo, porque creo que nos puedes hablar de muchísimos más temas, pero el tiempo se nos pasa volando y queremos que todos nos sigan escuchando y queremos que por Spotify, por YouTube, por Facebook nos sigan y puedan seguir a Ana con todos estos temas. No sé, Brenda, algo que quisieras agregar, o tú, Ana, algo más que quisieras agregar. Pues yo realmente fascinada con el tema y sí, definitivamente tenemos otro, y si no es que otro, muchos más temas que tratar contigo. Eres espectacular. Yo que lo veo de una manera fuera de como digo yo, como el colectivo, bueno, me queda muy claro muchas cosas y seguramente tendrás mucha más información que compartirnos a nosotros y a toda la gente que nos sigue en la terraza. Muchísimas gracias, Ana, y esperamos verte muy, muy pronto. Pues muchísimas gracias y ya nada más para cerrar, hay que entender que como vivimos y entendemos la sexualidad, va a influir mucho cómo transmitimos la información. No hay que tenerle miedo a la sexualidad, hay quien nos puede acompañar, como dijo Gustavo, hay muchos expertos a los cuales nos podemos acercar. Muchas gracias a los dos. No, muchas gracias a ti, Ana, de verdad, encantados de tenerte aquí y próximamente te volveremos a tener. Te mando un beso y muchos abrazos. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Hasta luego, que te vaya súper. Estamos pendientes. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Brenda. Wow, no. Sin duda, ¿verdad? Te lo dije. No, sí. Bueno, yo ahorita, hoy que me corté el cabello, ya no sé ni si es de este lado o de este lado, pero yo estaba así como, ¿sabes? Creo que es una persona, bueno, de más preparada en el tema y escríbanos, porque seguramente hay muchos subtemas que podemos desarrollar con ella. Me encantó. Claro, y te tengo una sorpresa, porque los siguientes temas tienen que ver con sexualidad. Y vamos a tener otra súper experta en temas y nos vamos a ir con unos temas que, déjame nada más verlo por aquí, que tienen que ver con dificultades sexuales y sus diferentes formas. ¿Qué tal, Interesante. Ahora sí que lo que todos callamos y no queremos hablar, y que esto le pasó al amigo de un amigo y a la amiga de una amiga y no a alguien. Nos pasa a todos y todos estamos aquí. Y qué lindo es saber que todos somos iguales y todos somos vulnerables y todos tenemos éxitos y todos tenemos fracasos y de ahí aprendemos. Exactamente, y eso me encantó. Es que tengo un amigo que le pasó que no estamos exentos nunca en estos temas a que las cosas fallen, se queden en stand-by o algo suceda. Y este es un foro precisamente para eso. Entonces, pues mira, se nos acaba el tiempo, mi Gus. Entonces, dinos dónde te podemos encontrar. Claro, Gustavo Gallardo Terapeuta en Instagram y en Facebook. Y ya saben, en Punto Gama también, donde ofrecemos talleres, sesiones individuales y de pareja, acompañamiento psicoterapéutico y sexoterapéutico. Wow. Y a mí me puedes encontrar como Coach Brenda Carranza en Facebook, Instagram y en mi página web. También sesiones 1 a 1, talleres y bueno, al final esto es una combinación entre la parte del hacer y crear y desde la parte psicoanalista y psicoterapeuta. Esto es La Terraza. Entonces, no se olviden, síganos en nuestras redes, aquí las tienen, escríbenos, queremos saber de esto, queremos que hables de esto. Nosotros abiertísimos a seguir creando y aprendiendo. Ahora sí, como dijo Ana, creciendo juntos y seguros, que me encantó su empresa. Hasta pronto y los esperamos, por favor, próximo capítulo, dificultades, de esas del amigo de un amigo, de la amiga de una amiga. Cuídense mucho, disfruten. Hasta la próxima semana, cuídense, besos. Escríbanos. Bye. Abrazos, bye.